Buenos días a todos. Bienvenidos al acto de entrega de la segunda edición del Premio Antonio Delgado al ensayo jurídico en propiedad intelectual que el Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor y el Instituto de Derecho de Autor organizan conjuntamente en homenaje a quien fue fundador y presidente del Instituto de Derecho de Autor, Antonio Delgado, persona muy querida por todos los que estamos hoy aquí. Voy a dar la palabra a las personas que están sentadas a mi izquierda y que son Carlos López, presidente del Instituto de Derecho de Autor y también secretario general de la Sociedad General de Autores y Editores, y a Fernando Zapata, que ha venido directamente desde Bogotá para estar con nosotros hoy aquí y que es director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y Caribe, CERLALC, y también presidente del Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor, del ODAI, la organización con la que el Instituto Autor organiza, como os decía, este premio desde hace 2 ediciones y que hoy tenemos pues, el inmenso placer de organizar este acto de entrega de premios en el que están las premiadas, de las que luego también hablaremos, María Mateo Orobia como primera premiada y Teresa González Ercoreca como finalista. Bueno, pues sin más dilación voy a dar la palabra a Carlos López. Carlos, por favor, gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Adriana. Bienvenidos a la entrega de este galardón que lleva el nombre de una persona muy querida en lo personal y, bueno, tan querida en el ámbito profesional y a la que tanto echamos de menos en una y en otra faceta. Claro, soy el presidente del Instituto Autor. Pensar que desempeño la función de Antonio, pues ustedes comprenderán que soy presidente, o sea, primero está él, una frase torera, primero está él, después no hay nadie y luego estamos los demás, pues más o menos en línea. Efectivamente, este premio se organiza por el Instituto Autor y el Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor. Y como luego hará referencia, seguro Adriana, aúna 2 conceptos básicos, el autor y el idioma español, en el que la obra del autor se expresa. Es un premio que va destinado para juristas de todos los países que estamos unidos por el idioma, con un jurado que luego Adriana especificará de excelentes juristas también de ambos lados, y que viene pues a premiar el reconocimiento tanto de Teresa como de María en esta edición, con unos trabajos excelentes ambos. María, Antonio era un firme defensor del derecho exclusivo. O sea, esa tesis, tu trabajo sobre el derecho de remuneración, que es excelente, lo mismo que el de Teresa. Bueno, sé lo que hubiera dicho sobre el tema en cuestión y seguro que te hubiera aplaudido tanto a ti como a Teresa. Bueno, como sabéis, el Instituto y también el Observatorio Iberoamericano tienen sus fines, derivan obviamente de la protección y desarrollo del derecho de autor, de la mejora de los convenios internacionales, de la publicación y desarrollo de dictámenes, de estudios en la materia. Pero si hay algo que une a uno y otro, a todo ello, es el término autor. Y el término autor, para el querido Antonio, iba íntimamente vinculado a lo que es el derecho humano del autor, la vinculación del autor y de la persona. Nosotros siempre le reprochamos que no hiciera la gran obra, Lola, eso es verdad, siempre se lo decíamos, la gran obra de toda la ley de propiedad intelectual, del artículo 1 al último, no le dio la gana de hacerlo. Pero bueno, él tiene publicados todos sus trabajos, excelentes trabajos, donde yo siempre he hecho y me he fijado en uno de ellos, que es el del autor y el del derecho humano del autor. Cómo él vincula uno y otro concepto, el autor a la persona. Y una frase final de ese artículo que siempre llevaré grabada, y es que sin el derecho humano del autor no merece la pena ser autor. Os recomiendo, vamos, seguro que lo habéis leído en muchísimas ocasiones. Yo quería hacer una breve referencia a lo que fue la figura de este señor, nacido en Montilla, estudiante en el Ramiro de Maeztu, licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid, pero cuyos grandes amores, además de Lola, de su hija y de sus nietas, fue el derecho de autor y la Sociedad General de Autores y Editores.
En esos artículos hay un prólogo magnífico, escrito por el que fuera presidente de la sociedad, don Eduardo Bautista García, donde hace una cronología de lo que significó Antonio. A nivel nacional, como jefe durante muchos años de los servicios jurídicos de la Sociedad de Autores, y quien desde luego diseñó todo el engranaje y toda la arquitectura jurídica contractual y extracontractual de la entidad. Como sabéis, él fue también miembro de la comisión que elaboró el anteproyecto de lo que luego fue la Ley de Propiedad Intelectual del año 1987, que con tanta refundición pues que van quedando algunas cosas donde se ve la mano antoniana, dicho sea de paso. Y sabéis que formó parte también durante muchos años de los diferentes comités en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No solo en esa faceta nacional, también en la internacional, como miembro y como presidente de la Comisión Legislativa y Jurídica de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, la CISAC. ¿Y qué decir, y qué no decir, o qué decir de su vinculación con los países de habla hispana, con su querida América? Bueno, ya no voy a hablar solo de la faceta personal, también de la faceta profesional, su colaboración en la preparación y elaboración de numerosas disposiciones legislativas en Chile, en México, su nombramiento como profesor extraordinario principal de la Universidad de San Agustín de Arequipa, en Perú, y sobre todo con los cursos OMPI-SGAE. Aquellos cursos que SGAE asumió cogiendo la antorcha de lo que habían sido los cursos OMPI Suiza, la entidad de gestión de Suiza, con el querido Ulrich Ustenhagen al frente. Como Antonio y la SGAE recogieron ese testigo, lo mantuvieron y los demás, gracias también al trabajo de Adriana, lo intentamos seguir manteniendo. No voy a ocultar las dificultades económicas que existe hoy en día, bueno, es algo general en el país, pero estos cursos, vamos, mientras Adriana y yo estemos ahí, se van a mantener, aunque tengamos que darlos en chabolas y en plan película de Mario Moreno Cantinflas en El Profesor. Eso se va a mantener porque ahí hay mucho de Antonio puesto. Mucho de Antonio puesto porque esos cursos han sido básicos para la formación de decenas y decenas de funcionarios de las diferentes direcciones nacionales de derecho de autor, para formar a personas en lo que Antonio siempre defendió, que era el sistema y el modelo continental del derecho de autor basado en la persona y no en el negocio. Para finalizar con esa semblanza de Antonio, bueno, no voy a finalizar todavía, pero como sabéis, Antonio está en posesión de la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, y eso normalmente no, como la española, el beso no se lo dan a cualquiera. Entonces, ese tipo de reconocimientos no se da tampoco a cualquiera. No voy a hacer referencia ni a María ni a Teresa. Posteriormente Adriana se referirá. Para nosotros es un orgullo, una satisfacción los trabajos que habéis realizado. Estoy seguro absolutamente que Antonio lo estaría también. Y tengo que confesar una cosa con la cual voy a concluir. Tristemente no pudo estar con nosotros, pero yo le tenía preparado un pequeño artículo, un pequeño trabajo. A mí me gusta mucho el mundo del fútbol. Soy del Atlético de Madrid, como es obvio, no se puede ser de otro equipo si te gusta el fútbol. Te gustan otras cosas, ya es diferente. Antonio fue, por cierto, uno de los grandes. Lo mismo que en el fútbol se habla de Pelé, de Maradona, de Stéfano. Bueno, pues él fue, con este señor que está a mi izquierda, uno de los grandes, es decir, de los que están por encima del nivel. Pero yo pensaba haberle dedicado un artículo en el que, a imagen y semejanza de un viejo artículo periodístico del mundo de los toros, me iba a referir a él. Y me vais a permitir, será simplemente un minuto. En los años 20 del siglo pasado, bueno, el periodista tenía otra consideración. El periodista casi era un escritor, y en el mundo de los toros, un escritor de toros. Había un famosísimo escritor, llamémoslo periodista, llamado Gregorio Corrochano, que en una ocasión asistió a una corrida de toros en la plaza de Ronda.
La Plaza de Ronda, por cierto, es la más antigua del mundo, a pesar de que algún amigo nuestro peruano se empeñe en decir que es la de Lima, pues no, es la de Ronda, España. Pero bueno, son discusiones que solemos tener. Bueno, en esa corrida, al final, el ABC, el diario ABC, simplemente en 7 palabras se describía y se transmitía al lector lo que el periodista había visto. El título tiene mucha fama si se está metido en el mundo del toro. El artículo decía, es de Ronda y se llama Cayetano. 7 palabras. Aquí hay mucha gente joven y a lo mejor el mundo de los toros no le gusta. Con esas palabras, Corrochano se estaba refiriendo a Cayetano Ordóñez, el patriarca de toda la dinastía Ordóñez. Su hijo Antonio Ordóñez y demás. Es de Ronda y se llama Cayetano. Y yo me hubiera gustado el haber dicho, porque en el mundo de la propiedad intelectual hubiera bastado decir, que era lo que yo quería haber escrito, es de Montilla y se llama Antonio, para que todos supiéramos a quién nos íbamos o nos estábamos refiriendo. Pero yo añadía una coletilla que no pude poner. En efecto, es de Montilla, se llama Antonio y tiene a su lado un pedazo de mujer que se llama Lola. Lola, te queremos mucho, has pasado con Antonio una singladura humana, profesional y, bueno, yo creo que tú sabes tanto como como Antonio, de la diferencia entre el derecho exclusivo y el derecho de remuneración, aunque no hayas estado en el mundo de la Universidad de la Propiedad Intelectual. Creo que me he extendido quizá demasiado. Antonio, querido, te echamos mucho de menos en todos los sentidos. No sé, haz algo, danos alguna luz, porque aquí abajo necesitaríamos de tu criterio y de tu orientación. Entonces, lo mismo que a Pedro cuando salió de Roma, la zarza y demás, dinos algo, de alguna manera, porque de verdad que te necesitamos. Ahora bien, mientras estemos aquí, tus amigos y compañeros, tu obra, querido, será siempre recordada porque tú formas parte de la historia del derecho de autor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Antes de proceder a la entrega de los premios, quisiera explicarles a todos ustedes en qué consiste el procedimiento de este premio, que, como ha indicado Carlos muy bien, es un premio que encaja muy bien en este foro porque es un premio iberoamericano, es un premio a la lengua española y es un premio al derecho de autor, a la investigación en torno al derecho de autor, y ese es precisamente uno de los fines a los que se dedica el Instituto de Derecho de Autor, porque así Antonio Delgado lo diseñó y lo definió en sus estatutos, y es uno de los motivos que más orgullo y más entusiasmo nos genera a quienes trabajamos en el Instituto en nuestro día a día, poder cada día aprender más, contrastar más ideas, conocer a personas que se interesan por la investigación y por el desarrollo de esta disciplina que honra tanto la creatividad y que es tan fundamental para que nuestra cultura siga adelante. Bueno, pues desde el principio consideramos también, en homenaje a Antonio, que este tenía que ser un premio que tenía que unir a dos continentes que para él eran tan queridos como era América Latina y por supuesto, su España natal y el lugar en el que desarrolló su carrera profesional. Así que desde el principio con el ODAI tuvimos ese objetivo y, por lo tanto, también queriendo mantener el nivel de excelencia que Antonio nos inspiraba, pues quisimos que el jurado de ese premio estuviese configurado por juristas de reconocido prestigio internacional y que también formaran parte tanto de España como de América Latina, y así nuestro jurado lo configuran hoy 3 juristas, uno español, Ramón Casas Vallés, un jurado colombiano, el jurista Felipe Rubio, y nuestra querida también Delia Lipsig, maestra de todos nosotros y autora del libro de referencia publicado por UNESCO sobre derechos de autor. El jurado se reúne de manera virtual, recibe los trabajos que desde la Secretaría del Instituto y del ODAI le enviamos codificados para que no conozcan la titularidad, la autoría de los autores hasta que ya se sabe quién es el premiado, y realizan una labor de análisis conjunto
en la que, bueno, pues que deriva en el fallo final del premio. El año pasado el premio quedó desierto porque los jurados consideraron que no había un nivel suficiente para poder otorgar el premio Antonio Delgado en su primera edición y, por lo tanto, aunque esta es la segunda, realmente es la primera, porque es la primera vez que podemos pues, tener la alegría de celebrar el premio y de entregarlo a sus galardonadas. En este caso, dos juristas muy jóvenes, de las que voy a hablar ahora brevemente. Teresa González Ercoreca es la ganadora del segundo premio, que se titula Crónica sobre el desarrollo de licencias paneuropeas en el mercado digital de música. Teresa es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, tiene un posgrado en Propiedad Intelectual por ICADE, comillas, ha trabajado en Bruselas en temas de propiedad intelectual, representando a las entidades de gestión de artistas e intérpretes y a ISGE también, a los productores de música y luego también ha trabajado en televisión, en productoras audiovisuales y hoy en día trabaja como jurista en Telefónica On The Spot, un servicio precisamente de servicios de música online, que es a lo que ella ha dedicado el trabajo que ha quedado finalista. Y María Mateo Orovia es licenciada también en Derecho y AD por la Universidad de Zaragoza, tiene un máster en Propiedad Intelectual por la Queen Mary University de Londres. Ha colaborado con SGAE, con el Instituto de Autor, publicando noticias en nuestra plataforma web que podéis ver aquí. Y ahora mismo trabaja como abogada en Alstom, Suiza, en Zúrich precisamente, especializándose en propiedad intelectual, obviamente. Y su trabajo versa sobre el derecho de remuneración de los autores para la explotación en línea de las obras audiovisuales y el sistema español como la mejor alternativa. Así que es una verdadera apuesta por el reconocimiento del trabajo de los autores en el mundo online que tantas dudas y tantas incógnitas todavía despierta para los creadores. Bueno, yo creo que vamos a proceder a la entrega de los premios, que para eso hemos venido. Así que, si les parece, señores, empezamos con el premio de Teresa, el segundo premio Antonio Delgado por el trabajo que ha realizado. Muchas gracias, Adriana. A ti. Bueno, venga, un aplauso. Bueno, y ahora la galardonada con el primer premio, María Mateo Orovia. Muchas gracias a las dos. María va a decir unas palabras en nombre de las dos ganadoras. Bueno, en primer lugar, quería agradecer en mi nombre y en nombre de Teresa, que estoy segura que ha sido un magnífico trabajo, a ODAI y al Instituto de Autor por haber organizado este premio y no solo por habernoslo dado, sino también por promover este tipo de premios y trabajos sobre derechos de autor que tanto los tenemos olvidados. También quería agradecer al jurado por haber elegido nuestros trabajos y al Foro Internacional del Español por habernos acogido en un día como hoy, que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, y promueve también la creación de trabajos en nuestra lengua en español, que aunque en el mundo empresarial ahora prima trabajar en inglés y trabajar todo en inglés, pues a veces se nos olvida que nuestra cultura es la española
y que también es importante seguir manteniéndolo. Es un honor recibir el premio con el nombre de Antonio Delgado, aparte de un gran peso. Antonio fue un gran jurista y ha tenido un reconocido trabajo tanto en España como en América Latina y ha tenido un papel muy importante en nuestra legislación de propiedad intelectual y también fue muy importante en el Instituto de Autor, que estamos aquí por él. La labor del Instituto de Autor es fundamental para promover y difundir los valores de los derechos de los autores y realiza una labor que es muy importante para que no nos olvidemos que no todo depende de las grandes corporaciones, sino también de los autores y que sin contenido no hay continente. En 1847, unos músicos tocaron en un café de París, amenizando la velada de los clientes. Cuando llegó la hora de irse, decidieron no pagar las cuentas de las bebidas que habían tomado porque el dueño del local no les había pagado por haber amenizado la tarde. Este fue el germen de la Sociedad de Gestión Colectiva SACEM en Francia y aunque han pasado pues, casi más de 150 años y no deja de ser una anécdota y ya los músicos no tienen que ir pidiendo por bares, sí que es cierto que ejemplifica muy bien los problemas que seguimos viviendo en la actualidad. La tecnología está cambiando la manera de explotar las obras y a día de hoy los autores siguen teniendo que luchar para poder recibir una remuneración adecuada por los trabajos que se están realizando. Por este motivo escogí este tema sobre la remuneración de los autores en la obra audiovisual y en la explotación en línea, porque para la explotación de las obras se está poniendo de manifiesto, y así se recoge en el libro, que los autores no reciben una remuneración adecuada por las obras que están creando. Y creo que es muy importante seguir con esta lucha de que los autores reciban una remuneración adecuada por las obras. Muchas gracias. Sí. Vale. Yo solamente he subido para darte la palabra, así que muchas gracias, María, y vamos a proceder a clausurar este acto con las palabras de don Fernando Zapata. Así que, por favor, Fernando, cuando quieras. Gracias, Diana. Pero había que consultarle a la jefa si se dicen ciertas cosas. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir acá esta fría mañana, que además tenía dificultades de tráfico por la gran caminata que hay hoy en las calles de Madrid. Mis primeras palabras, sin duda, son para celebrar que este acto tan caro para nosotros, tan sentido, como es la entrega de un premio, se haga en el marco de este escenario, que es el escenario del español. Por eso le damos gracias a IFEMA, ¿sí?, y a las entidades que permitieron que durante estos días en Madrid el español fuera el gran invitado. Hemos tenido una...
Hablamos así a capela, entonces. Venga. Sí. Les decía que durante estos 4 días hemos tenido unas ricas discusiones sobre el español, que uno pensaría prima facie que la lengua no brindaría ese espacio tan oportuno para hacer todas estas discusiones que durante estos días hemos realizado acá. Pero este espacio hay que, como lo mencionaba, hay que celebrarlo, porque decía, gracias a la Real Academia de la Lengua, al Instituto Cervantes, a la Universidad de Salamanca, a la Universidad de Alcalá, a la Fundación General CSS y al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLAL, pues estas discusiones tan ricas sobre el español, esta lengua que une 2 continentes y que hoy más de 500 millones de personas hablan en el mundo, destacándose como se ha destacado acá, que esta es una lengua que en el marco de los negocios, en el marco de la actividad económica, cada día cobra mucho más. Por eso quería darle las gracias a todos los organizadores por haberle brindado al Instituto Autor y al ODAI este espacio para hacer entrega de este premio. Mi segunda reflexión tiene que ser, sin duda alguna, para el mentor de este premio. Porque este premio, como hoy lo celebramos, como bien lo decía doña Adriana, que entregamos por primera vez, pero que es su segunda versión, y que anunciaremos su tercera, es también inspirado en Antonio Delgado. Porque Antonio Delgado es todo lo que dijo nuestro querido amigo Carlos y mucho más. Y dentro de ese mucho más fue su amor y su afecto por el derecho de autor y por América Latina. Un continente que amó más allá de las palabras y al cual apoyó decidida y denodadamente en el apoyo a los autores, que no al derecho de autor, a los autores, porque es pertinente hacer esa distinción, porque a veces encontramos mucho derecho de autor, pero sin autores, porque o ya han vendido o ya han trasladado sus derechos, de manera que vale la pena, siguiendo a Antonio, hacer con rigor ciertas precisiones, porque son pertinentes. Nunca olvidaremos cuando en Chile la situación no era fácil como hoy, andar codo a codo con los autores por la Alameda, camino al Palacio de la Moneda, pidiendo una nueva legislación para los autores chilenos. Por eso, como bien lo decía Carlos, las legislaciones de estos países, además la de Perú y la de Colombia, siempre fue inspirada. Antonio repartía su tiempo diario, cotidiano, entre las actividades de la Sociedad General de Autores y Editores de España, que no eran pocas, y sus múltiples o las múltiples llamadas de amigos de América Latina, que día a día lo molestábamos pidiéndole su consejo. Antonio, vamos a sacar este decreto. Antonio, vamos a hacer esta resolución. Antonio, ¿tú qué opinas? Y Antonio tomaba a la primera oportunidad un avión para in situ decir cómo era que había que hacer la regulación. Fueron muchos los ministros, muchas las autoridades de América Latina que Antonio Delgado conoció en función de darnos ese apoyo. Y lo hablo en primera persona porque tuve el privilegio no solo de conocerlo a él y a su familia desde principios de los 80, sino de recibir esa bien siempre nutrida y sabio consejo. Así que para Antonio, que en la gloria esté, nuestros parabienes, y a Lola y a Mar, nuestras congratulaciones desde América Latina. Estoy seguro que todos nuestros colegas estarían de acuerdo con estas palabras que yo estoy pronunciando en nombre de ellos. El ODAI fue una idea, una necesidad que surgió simultáneamente en ambas orillas. Era ese encuentro de la Sociedad General de Autores de España con América Latina, no solo en una actividad económica propia de su mandato, sino ese encuentro de la sociedad con sus autores, cuyas necesidades van más allá de recibir una remuneración
por cuenta de una distribución, de un recaudo adecuado y debido, sino de apoyarlos en muchas cosas. Y una de esas necesidades en donde más había que apoyarlos, en el tema de la bibliografía. Porque los jueces no tienen mucho de dónde tomar. En un continente que, si bien es cierto, dibujó su ley desde hace muchos años en función del sistema continental europeo, cuya fuente nutricia fue la de España, la verdad es que la realidad económica, la explotación, el consumo de los contenidos, sean estos literarios, visuales o musicales, se hace en función del sistema anglosajón. Y ese movimiento son como placas tectónicas, en donde una realidad se expresa en el contrato, pero en la práctica hay una voracidad y una práctica desmedida y desbordada, muy ajustada al mundo anglosajón o del mundo del copyright, como lo llamamos coloquialmente. Y eso es necesario entenderlo para uno comprender por qué las decisiones de los jueces en América Latina, a pesar de que se ilustran en la legislación nacionales construidas de la manera como les he mencionado, en los resultados tenemos cosas distintas. Y por qué allá, por ejemplo, en esa región, como también aquí uno lo encontraba o lo sentíamos, Adriana, el miércoles, en la sala Manuel Falla, ¿por qué no se aplica también el fair use en América Latina? Y dejamos de obviar, tomemos el sistema del copyright. Es una voz que se siente y que trasciende particularmente hoy en los órganos legislativos, con enorme peligro. Por eso la búsqueda de información y la búsqueda de una bibliografía especializada era una necesidad sentida y era una de las preocupaciones de Antonio Delgado. Y yo creo que ahí tiene el germen, el Observatorio de Derecho de Autor, que finalmente se concreta en el año del 2007 en un acuerdo entre el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que es un organismo intergubernamental del cual hacen parte los 21 países iberoamericanos de habla española y portuguesa, incluido, por supuesto, España y Portugal. Está asociado a la UNESCO, pero es ante todo un organismo de gobierno, como lo es la UNICEF o la OMPI. Pues bueno, este organismo planteó esta propuesta a la SGAE y la SGAE la tomó con mucho entusiasmo y de ahí nace el ODAI. Hoy en día, además de la SGAE, está la sociedad venezolana, la sociedad chilena, la sociedad ecuatoriana, la sociedad uruguaya, la Sociedad de Derechos Reprográficos, todas estas de sociedades de obras musicales, y también la Sociedad de Derechos Reprográficos de Colombia y la Sociedad de Productores Audiovisuales, EGEDA. Allí, en este observatorio, que se construyó en la idea de proveer información y de entregar en la discusión que se nos avisoraba elementos de juicio para que los gobiernos pudieran construir política pública, para que tuvieran elementos para instalar en la agenda pública de sus administraciones el tema de la protección del derecho de autor y para que el discurso de lo público y de lo político hacia los autores y hacia los artistas pase de ser una simple manifestación de querer mucho a los autores, de querer mucho a los artistas y expresar ese afecto y ese cariño y ese apoyo en la legislación, en una legislación adecuada, acorde y que le permita a los autores mantener el control de sus obras en el entorno digital, que es quizá el logro más querido de los autores. Los autores no necesitan de dádivas ni de lindas palabras, necesitan de la capacidad de control de sus obras ayer como hoy. Y el ODAI va en función de eso. En estos días, en este mismo recinto, señalábamos que dos aspectos son importantes en este momento: la reflexión y la agenda pública. La reflexión para examinar todos estos temas que hacen parte del interés y de la preocupación de muchos sectores
particularmente de los usuarios, de los nuevos actores de usuarios, que sin duda alguna, por estar en la red y por ser la red contenedora de más de un 90% de contenidos protegidos por el derecho de autor, pues requiere sin duda entenderse con los autores, con los titulares de los derechos. Y ahí necesitamos reflexión, discusión, pero ante todo sindéresis. Ante todo entender que la protección de los autores no estuvo ayer riñendo con la libertad de expresión o la libre circulación de las ideas, y tampoco lo está hoy, como tampoco puede estarlo mañana. Por eso, en el ODAI, cuando los jurados, que ya ha mencionado doña Adriana, decidieron premiar a María Mateo y a Teresa González por sus dos aportaciones, la de María, el derecho de remuneración de autor para la explotación en línea de obras audiovisuales y el sistema español como la mejor alternativa, y la de Teresa, crónica sobre el desarrollo de licencias paneuropeas en el mercado digital de la música, nos sentimos muy satisfechos, porque creemos que con esta decisión y con este premio que hoy se entrega, estamos cumpliendo no solo con ese fin del ODAI, sino con el pensamiento de nuestro querido Antonio, e inspirador del ODAI. Son muy escasas las aportaciones que como María o Teresa nos han hecho. Hoy que todo circula por la red, estarán ustedes conmigo que lo que más circula, que lo que más nos llega a la bandeja de entrada, son posiciones contrarias a la protección de uno u otro sector, de uno u otro titular o de uno o de otro interesado, cuando no desde las más altas posiciones políticas. Es muy extraño ver que nos lleguen a la bandeja, como diríamos coloquialmente, aportaciones en favor del derecho de autor. Esto es una experimentación, una evidencia empírica que podemos hacer día a día y nos vamos a encontrar con esa realidad. Por eso, bienvenidos estos dos trabajos. Y señalo, por ejemplo, una de las anotaciones hechas por los jurados, donde señalan que ambos trabajos son excelentes, pero que lo que motivó a que la balanza se inclinara por el primer premio en favor de María fue su actualidad y su contenido, que pueden aportar a las discusiones que sobre los derechos de remuneración de obras audiovisuales en el entorno digital se presenten en la región. Yo creo que allí sí que nos vemos nosotros absolutamente satisfechos cuando vemos una declaración de estas como el jurado. Porque sin duda la jurisdicción, los operadores jurídicos en ambas partes de la región, en ambas orillas, como en la universidad, vamos a tener o van a tener ellos dos textos de estudio que sin duda aportan, sin el menor coqueteo, como solemos decir, su contribución a la protección del derecho de autor, sin devaneos, porque hoy en día es muy común encontrar aportaciones donde se inicia afirmando la riqueza y la creatividad de los autores, pero terminando que, como quiera que la sociedad del consumo y la circulación y la libre expresión requieren de otros escenarios, entonces puede terminar esos textos, esos contenidos, planteando disminución del plazo de protección, aumento de las limitaciones o excepciones o debilitando los derechos exclusivos. Nada de eso queremos, porque lo que estamos reivindicando y lo que estamos queriendo para esta revolución digital es que hoy que hemos logrado tener esa materia prima de conocimiento que genera riqueza, desarrollo y empleo, sea adecuadamente retribuida y que sea la explotación de las obras las que permita el bienestar de los autores y que sea la remuneración adecuada y debida por los autores quienes permitan pagar la factura a los autores, como ciertamente lo señaló María, fue el germen en el año 48 de la Sociedad de Gestión Colectiva en Francia.
esa necesidad de que alguien pague la cuenta a los autores no ha pasado de moda. El autor es un trabajador de la cultura y, como todo trabajador, requiere vivir de la explotación de su obra. Termino con mi tercera idea, y es el nombre del Instituto Autor y el Observatorio de Derecho de Autor, manifestando que esta fecha también, de 26 de abril, nos sirve para lanzar la tercera versión del premio Antonio Delgado. Esta es una tercera versión que está abierta desde hoy hasta el 31 de agosto de 2015. Los trabajos que se presenten al premio deberán versar sobre temas de actualidad en materia de derecho de autor y de derechos conexos, los cuales deberán ser abordados desde una perspectiva internacional siempre que la materia lo permita. Y no hay duda que la materia lo permite en toda su intensidad. Desde aquí, desde esta tribuna, hacemos un llamado a los abogados y a todas aquellas personas que, sin serlo, tengan la capacidad de escribir sobre el derecho de autor en función de resaltar y de analizar estos temas, particularmente de cara al desarrollo digital, y por qué no hoy que la Comisión Europea ha lanzado desde el 26 de marzo o ha hecho un llamado a la modificación de la Ley de Derechos de Autor, entendemos que ahí hay, en este momento preciso, elementos muy importantes para escribir sobre todo esto que se viene adelante. De manera pues que esperamos ver a las sociedades de gestión colectiva de todos los géneros de obras y de prestaciones ayudando a convocar para que este tercer premio sea una realidad el próximo año y podamos decir en el 2016 que tenemos tantas Marías, tantas Teresas como hoy. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, Fernando. Yo también quisiera aprovechar estas últimas palabras para agradecer a IFEMA y al Foro Internacional del Español por habernos brindado esta oportunidad de hoy, Día Mundial de la Propiedad Intelectual, poderlo celebrar aquí, en este foro que celebra el español, nuestra lengua de comunicación y de estudio y de trabajo. También a la Fundación SGAE y a la propia SGAE por ayudarnos a que el trabajo del Instituto siga adelante y a poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Y a todos vosotros que habéis venido en un día tan raro, con esta lluvia, con esta carrera en Madrid, hasta aquí, hasta IFEMA, y sobre todo un agradecimiento muy especial a las dos premiadas y a sus familias que han venido también desde Zaragoza, desde Alicante y también, por supuesto, a la familia de Antonio, a Lola, a Mar y a toda su familia. Y nada más que invitaros a que tomemos todos un vino juntos y también aprovechar la ocasión para enseñaros la publicación del primer premio de la obra de María que hemos podido sacar adelante también por el interés de una editorial, Comares, en coeditar la obra con nosotros. Así que también pues, aprovecho para agradecer a Comares su interés y nada más. Muchas gracias a todos por estar aquí y hasta el año que viene.